Bueno, y seguimos con el programa. Tenemos otra conversación bastante interesante, en especial por este tema que abordarán. Ellos abordarán, bueno, nos encontramos aquí con un representante de la Fundación Juan Bosch. Su nombre es Kelvin Calcaño, él es asesor de esta fundación. Y tenemos una visita muy especial. Ella es Mónica Xavier, es ex senadora de Uruguay y expresidenta del Frente Amplio, ese partido que reunió a Pepe Mujica y también me mencionaba Mónica a Vázquez, a Vázquez, o sea que estamos hablando de política de alto nivel en la región y ellos están aquí para conversarnos sobre un coloquio internacional que tomará lugar aquí en nuestro país, Gobernar para la Transformación, a 60 años del gobierno de Juan Bosch. Saludos Elvin y saludos a Mónica también por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por recibirnos, es un honor estar aquí. En efecto, vamos a celebrar a partir de mañana el coloquio internacional Gobernar para la Transformación a 60 años del gobierno del profesor Juan Bosch, que es una experiencia de gobierno considerada no solo en República Dominicana, sino en América Latina, como un referente de transformaciones, de cambios, de avances, etcétera. Y en ese contexto vamos a estar desarrollando este evento que empieza mañana, que va a tener lugar en la Biblioteca Nacional, y como decía, mañana a las 11 vamos a tener una conferencia inaugural que la va a llevar a cabo Mónica, ella nos hablará un poco de eso. Luego habrá otras actividades relacionadas al asunto de la mujer, políticas públicas para la inclusión de la mujer en las decisiones públicas, así se llama, una actividad que habrá mañana. Y al siguiente día tendremos actividades relacionadas a la cultura y relacionadas a el asunto del Estado. Y en esa parte, al final del evento, el día 28, es decir, el jueves, el evento va a ser mañana miércoles y jueves 28. Vamos a tener luego una actividad con políticos muy importantes de acá del país, figuras políticas, para discutir y hablar sobre transformar desde el Estado. Esto me parece que es una actividad muy importante para el país y de ahí la invitación. No se habla tanto en nuestra sociedad sobre cómo utilizar el Estado y entender el Estado como un mecanismo de transformación de la sociedad en clave de justicia social, y yo creo que en ese sentido es importante. Mónica, ahora que Elvin menciona el aspecto de la transformación, vemos cómo en un país como Uruguay, pues efectivamente se logró transformar de la política hasta el nivel progresista. Entonces quisiera saber, usted con su experiencia como senadora y también como presidenta del partido Frente Amplio, ¿cómo fue en Uruguay y cómo lo lograron brevemente? Bueno, primero el Frente Amplio es una organización política que está nucleada por un programa, y un programa que representa un proyecto de país. Un proyecto de país enfocado a las grandes mayorías. Justamente las transformaciones se tienen que hacer para que las grandes mayorías puedan desarrollar ese proyecto de país que logra que todos queden considerados y que no quede gente a la vera del camino. Nosotros tomamos un país con un 40% de pobreza y un 4,5% de pobreza extrema. Y logramos rebajarlo a 10 y hacerlo 0,4 la pobreza y la indigencia, la pobreza extrema. Entonces, oía tu anterior nota y, por ejemplo, Uruguay fue el único país que logró descender el embarazo adolescente, porque ese es un tema de desigualdad y nuestra América Latina está herida de desigualdad, ¿verdad? Y bajamos el embarazo adolescente con un plan muy fuerte de educación sexual, de métodos de anticoncepción, en definitiva, una óptica de derechos, porque no están siendo respetados, sino que están siendo vulnerados los derechos de nuestras adolescentes cuando quedan embarazadas tan jóvenes. Mónica, pero para que un país alcance ese nivel, tiene que llamarse a un diálogo y a una cohesión entre todos los actores políticos, imagino. Sí, sin duda. Hay temas que son temas de convocatoria nacional, pero también hay dos proyectos de país en pugna. El actual gobierno en Uruguay no habla de las grandes mayorías, habla de los Maya Oro. Nosotros tenemos mucho ciclismo y los Maya Oro son aquellos que van adelante. Uruguay, cuando los gobiernos del Frente Amplio, se ocupó del pelotón de los rezagados, de que nadie quedara rezagado, sino que todo el mundo tiene no solo igualdad ante la ley, que todos nuestros gobiernos y nuestras constituciones así lo proclaman, igualdad de oportunidades, igualdad ante la vida,
Igualdad que es tener trabajo, que es tener educación. Por ejemplo, teníamos esa situación terrible de pobreza y sin embargo en ese primer periodo de gobierno, conducido por el doctor Tabaré Vázquez, se dio una laptop con conexión gratuita a internet a cada niño de la educación pública. Ahí ya se veía la perspectiva, de esto hace 18 años, de que la brecha digital iba a ser un tema muy importante porque el mundo va hacia una economía también digitalizada. Entonces, fueron apuestas con mirada larga. Nosotros decimos, hay que tener todas las luces de ese motor, de ese auto, prendidas, ¿verdad? Una visión a largo plazo. Hay que mirar con las cortas, pero también hay que mirar con las largas. Y esas son apuestas que te dan esa idea de que hay que mejorar la producción, hay que mejorar el comercio internacional, pero todo ese crecimiento económico tiene que tener dos elementos. No se puede crecer solo para crecer, porque ahí aumentás la desigualdad. Tiene que ser un crecimiento con respeto al ambiente y un crecimiento con inclusión. Y eso significa dar trabajo, que el trabajo sea de calidad, ¿no? Y poder formar gente para desafíos, porque la transformación del trabajo es un tema que lo estamos viviendo. Habrá trabajos que ya nos sirvan y habrá otros nuevos. Entonces no tenemos que tenerle miedo a la tecnología que se viene, sino que tenemos que tener perspectivas e incorporar miradas que hagan posible que todos tengan, bueno, nada más ni nada menos que trabajo, una forma digna de vivir. Elvin, ¿y cómo se puede lograr esa transformación a la que se refiere Mónica en países como los nuestros que estamos en proceso de construcción de la democracia? Uno de los temas que está propuesto para discutirse en ese evento que mencionaba tiene que ver con el asunto del Estado. ¿Y qué es el Estado? Que un poco se hablaba de eso hace un rato, ¿no? Un Estado puede estar orientado a garantizar privilegios e intereses de sectores particulares, o un Estado está orientado a generar equilibrios dentro de la sociedad para que sea virtuoso, ¿no? Entonces, transformar en el contexto del siglo XXI es disponer de un Estado al servicio de las grandes mayorías y un Estado que pueda generar aquellos procesos virtuosos que equilibren la sociedad. Una sociedad sin equilibrio no funciona adecuadamente. Uno de los problemas que tenemos en sociedades como la República Dominicana son las grandes desigualdades, ¿no? Y los distintos ritmos a los que van distintos sectores de la sociedad. ¿Cómo poner la mayor parte de los sectores de la sociedad a ir a un mismo ritmo a través de una educación transformadora, de una educación pertinente? Yo creo que eso es transformar hoy día, ¿no? El Estado inclinado a conducir la sociedad, a equilibrarla de tal forma que, como decía Mónica, no se queden las grandes mayorías detrás, porque si no, el crecimiento se concentra en grupos particulares y el crecimiento en sí no dice nada si no se traduce en indicadores sociales de mejoría de la vida de la mayoría de la gente. Eso es transformar, me parece a mí, desde el Estado en el siglo XXI. Mónica, nosotros nos abocamos próximamente a un proceso electoral. Ya en 2024 tendremos elecciones municipales y presidenciales, congresuales también. ¿Qué usted recomendaría a esos candidatos de diferentes partidos que quieran en realidad llevar una transformación a nuestro país? Bueno, quiero enrabar un poquitito con lo anterior, claro, que es parte de la respuesta de lo que tú ahora me preguntas. El Estado no lo tiene que hacer todo, pero sí tiene que hacer aquellas cuestiones que son esenciales, que tienen que ver con los derechos básicos de la gente. Tiene que garantizar y ser un escudo de protección para los más débiles. Entonces, los bienes públicos, la salud, la educación, la seguridad social, la alimentación, todas esas cosas tienen que tener una rectoría muy fuerte del Estado, porque si no priman los intereses particulares. El mercado tiene que hacer la suya, pero el Estado tiene que protegernos a todos. Entonces, acá no se trata de recetas, se trata de principios, y me parece importante en la referencia a 60 años de Juan Bosch, porque, bueno, hay que poder transformar cuando uno llega y hay que poner en práctica esas cosas que uno dice previamente, como la justicia social, pero que después hay que corroborarlos con la realidad y hay que efectivamente llevar adelante esa justicia social. Bueno, agradecemos su presencia aquí en este programa El Día. Recordarles este evento, Gobernar para la Transformación,
a 60 años del gobierno de Juan Bosch, 27 y 28 de septiembre, con una conferencia magistral de parte de Mónica, quien fue ex senadora de Uruguay y expresidenta del Frente Amplio allá en Uruguay. Mónica Xavier, gracias. Gracias a ustedes. Un gusto. Adiós.